tenemos con nosotros a Elena Fonseca, subinspectora general de Educación y Ciencia. Elena Fonseca es profesora del grupo de reclutamiento 520, licenciada en Biología en la rama educativa por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto y profesora de Ecología aplicada en dicha universidad. Tiene formación posgrado en Educación Especial en el ámbito cognitivo y motor y ha ejercido actividades en el centro del grupo de reclutamiento 910. Es doctoranda en el programa de doctoramiento y psicológico aprendizaje en servicios de salud de la Universidad de Santiago de Compostela y entre 2016 y 2022 ha integrado la estructura de misión del Programa Nacional para la Promoción del Éxito Escolar. Actualmente ejerce funciones como subinspectora general de Educación y Ciencia, colabora en la coordinación de proyectos relacionados con la educación inclusiva, es autora y coautora de varios trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales y de publicaciones en las áreas de educación inclusiva, de las altas capacidades, creatividad. Bienvenida, Elena. Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, quisiera agradecer la invitación que me han hecho para poder compartir aquí una de las actividades más importantes de la Inspección General de Educación y Ciencia. Decir también que el trabajo que voy a presentar está coordinado por 3 inspectores que están aquí también identificados en la diapositiva: el doctor Elder Guerreiro, la doctora Isabel Barata y la doctora María Leonor Duarte, que son coordinadores de la actividad. Y por lo tanto, decir que esta presentación surge de un trabajo de equipo y tengo esta responsabilidad de compartir la coautoría. Bien, empecemos por el principio. ¿Cuándo surgió el principio de la evaluación externa de las escuelas, que se ha convertido con los años en una práctica regular y sistemática? Por lo tanto, ha surgido la evaluación integrada de las escuelas en 1999, duró hasta 2002, y en este momento todavía no era una evaluación externa de las escuelas. Esta ha surgido con la Ley 31 de 2002, que instituyó un sistema de evaluación de la educación y enseñanza superiores, y fue en este momento cuando empezó a diseñarse la evaluación externa de las escuelas e implantada a lo largo de los años en un primer ciclo entre 2006 y 2011, en el cual 1.131 escuelas fueron evaluadas, pasando después a un segundo ciclo de evaluación externa de las escuelas de 2012 a 2017, en el que se evaluaron 800 y pico escuelas, y actualmente desde 2018 estamos en el tercer ciclo de evaluación externa de las escuelas y ya tenemos más de 140 escuelas evaluadas en este ciclo. Por lo tanto, en el fondo, la evaluación externa de las escuelas como actividad o política pública ya tiene muchos años, y podemos afirmar ahora mismo que de la evolución sobre el terreno y lo que ha sido el trabajo de realización de los varios ciclos de evaluación es de hecho una práctica con continuidad, una práctica regular y sistemática. Claro que esta evaluación externa no es responsabilidad en su concepción solamente de la Inspección General de Educación y Ciencia, porque en ella colaboran también otras personas que diseñan la evaluación, y es lo que surge de una interacción entre lo que es la inspección y los grupos de expertos externos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Hablaremos también de esto más adelante. La evaluación externa de las escuelas también ha sido reconocida públicamente. Traigo aquí un excerpto de aquello que es una indicación de eso mismo, de esta práctica públicamente reconocida. Está en un documento que se llama Políticas Educativas y Rendimiento de Portugal en PISA, que fue redactado por Domingos Fernández y colaboradores en el periodo de 2000 a 2015. Y en el fondo podemos ver aquí que de hecho en este estudio las escuelas que han tenido evaluación externa son referidas como una experiencia muy positiva
para su trabajo en la prestación del servicio educativo, es decir, el papel que desarrollan los inspectores e inspectoras en esta evaluación de las escuelas es de hecho importante porque funciona como una práctica formativa en la mejora que se puede aplicar en cada contexto educativo para prestar así mejores servicios educativos. En lo que se refiere al tercer ciclo, que está en curso desde 2018, aquí podemos ver cómo, de hecho, hay muchas escuelas evaluadas, decía hace poco 140. El resultado final del proceso de evaluación es el informe que está en la página de la Inspección General de Educación y Ciencia. Más adelante intentaré mostrar dónde se puede consultar, porque todo proceso es transparente y también los resultados de la evaluación. Está todo disponible en la página web. Aquí tenemos dos ejemplos de las portadas de los informes de evaluación externa que tienen una característica interesante y es el hecho de que muestran en la portada la aportación de las escuelas en la imagen que desean que representen en el producto final de la evaluación externa. Y podemos ver que también hay una gran diversidad de imágenes en las portadas de los informes de las escuelas. También tenemos el formato pequeño, más adelante ya veremos en detalle el marco de referencia que está en vigor y podemos ver debajo los datos relativos a lo que ha sido este ciclo de evaluación desde 2018 hasta 2022, que ha tenido acción en 3 zonas territoriales del país, norte, centro y sur, con un total, como decía, de 140 grupos de escuelas no agrupadas y también establecimientos de enseñanza particular y cooperativa que están presentes en este ciclo. Son muchos menos, como podemos ver en la imagen, son más los agrupamientos de escuelas que tienen esta evaluación externa en la enseñanza privada, pero aún así es una característica de este ciclo de evaluación que se puede ver aquí en la tabla. Como decía, para hacer la evaluación externa de las escuelas es necesario la colaboración de expertos externos que son docentes de la enseñanza superior, investigadores de varias universidades que han colaborado no solamente en este ciclo de evaluación externa, en este tercer ciclo, sino que a lo largo de los anteriores también. Desde 2006 a 2022, en cada año lectivo, podemos ver en la tabla cómo tenemos una imagen de los evaluadores que en el fondo son los que emprenden esta acción. Tienen las cifras de inspectores y expertos externos y podemos ver cómo con el paso del tiempo, con alguna fluctuación, se ha mantenido siempre un equilibrio en estos equipos de evaluación, aunque en los últimos años, en 2021 y 2022, ha aumentado bastante el número de expertos o peritos externos. Estos peritos externos colaboran porque se establecen protocolos entre la Inspección General de Educación y Ciencia y las distintas universidades e instituciones de enseñanza superior. Aquí tenemos una buena parte de los protocolos que ya se han celebrado, a partir de los cuales surgen los peritos externos que son los que aplican esta acción con las escuelas y la Inspección General de Educación y Ciencia. Vemos una representatividad nacional de instituciones de enseñanza superior y como se desarrolla en todo el país, pues es necesaria esta colaboración y este partenariado. En cuanto a la evaluación externa de las escuelas, más en específico, veamos para entender cómo en detalle cuál es su ámbito, los principales objetivos, los principios rectores de la evaluación externa de las escuelas, el marco de referencia más actualizado de este tercer ciclo de evaluación, la escala de evaluación, algunas especificidades, la periodicidad y los equipos para entender mejor cómo sobre el terreno se desarrolla. En cuanto al ámbito, hace poco han podido ver en la tabla que la evaluación externa tiene lugar en establecimientos de enseñanza no superior, por tanto, establecimientos públicos, agrupaciones de escuelas y escuelas no agrupadas. También se incluyen aquí las escuelas de enseñanza artística especializada, escuelas profesionales públicas y privadas, también están representadas en este ámbito de esta acción.
o las escuelas particulares y cooperativas, sobre todo las que tienen contratos de asociación y tienen un patrocinio para funcionar, u otras escuelas particulares o cooperativas que también pueden tener este tipo de acciones, aunque sean en función de los recursos disponibles ante las actividades en las otras escuelas mencionadas anteriormente. Y así tenemos una universalidad de acción a nivel nacional. Claro que estos dos últimos puntos, las escuelas privadas, son nuevas en este marco de evaluación externa, en este ciclo, porque tradicionalmente es una acción más para escuelas públicas, pero también ahora se ha ampliado a la enseñanza particular. En cuanto a los objetivos, el principal objetivo de la evaluación externa es promover la calidad de la enseñanza, del aprendizaje y de la inclusión. Aquí, especialmente en este tercer ciclo, una gran preocupación ha sido la inclusión de todos los niños y niñas y alumnos de la escuela. Otro objetivo importante también es identificar los puntos fuertes y las áreas prioritarias que cada escuela tiene en la prestación de su servicio educativo, con vistas a mejorar varios niveles, a mejorar la planificación, la gestión y la acción educativa, mejorar la gestión de la prestación de servicios educativos, la gestión de recursos y también la acción educativa de las escuelas. Garantizar y entender cómo las escuelas realizan sus prácticas de autoevaluación, ya sea su evaluación interna, porque ambas están relacionadas y por lo tanto la evaluación externa acaba por ayudar hacia la mejora de los procesos de autoevaluación y también inducir o promover una política interna en cada escuela de participación o de convocar a todos y a todas a participar en esta acción y en la comunidad educativa. Vamos a entender que la evaluación externa de las escuelas funciona si se involucra a todos los interlocutores de la comunidad educativa y así se promueve esta cultura de participación. Claro que de todo el proceso de evaluación externa lo que surge es un mejor conocimiento de la calidad de trabajo en las escuelas para cada una y también para el sistema. Y bien, el proceso y el resultado final, siguiendo el informe como resultado final, ayudar a las escuelas a tomar decisiones informadas y a apoyar la toma de decisiones y el cambio de prácticas, e incluso si se identifican cosas nuevas en cada contexto. Y a nivel del sistema ayuda también para incidir a nivel político en cuanto a las orientaciones. Hay muchos principios que fundamentan la evaluación externa en las escuelas. Uno de los primeros es el principio de la universalidad, es decir, tenemos agrupaciones de escuelas privadas y públicas que pueden tener esta acción y por lo tanto se garantiza la universalidad de todas estas tipologías de escuelas. El principio de flexibilidad en la enseñanza no superior, en la enseñanza básica, secundaria, hay mucha diversidad de establecimientos de enseñanza, incluso en cada agrupación de escuela hay gran diversidad en las escuelas que pertenecen a este departamento. Por lo tanto, también es flexible en el sentido de conseguir adaptarse a esta diversidad de realidades en contextos, pero también a nivel nacional. Respeta fundamentalmente lo que es el documento que orienta la presentación de servicios educativos y la escuela. Ese proyecto educativo tiene respeto por ese documento y también en el fondo es uno de los documentos principales que se evalúan y que se utilizan en la evaluación externa de las escuelas como documentación inicial. Veremos de aquí a poco y claro, el principio de utilidad contribuye de cierta manera hacia la prestación del servicio educativo en las escuelas y también para la mejora de la calidad de la enseñanza en cada contexto. Como ya indiqué hace poco, hay una complementariedad entre la evaluación externa de las escuelas y la evaluación interna de cada una, los procesos de autoevaluación. En el fondo se promueve esta cultura de mejora de las herramientas y gestión de autoevaluación frente a la escuela también. Continuando con los principios que rigen la evaluación externa, tenemos el principio de la sostenibilidad, donde vemos como de hecho ya son muchos los años en que existe y que tiene lugar en las escuelas y naturalmente ha evolucionado
el propio marco de referencia, los procesos de evaluación, y uno de los principios es esta consolidación del proceso de evaluación externa en el sentido de que sea sostenible en los procesos de evaluación externa de escuelas. Hay una implicación y participación de la comunidad educativa, se refuerza esta acción y vemos cómo todos están incluidos en este proceso. Y en cuanto a la exposición de las prácticas pedagógicas, también la evaluación externa en este ciclo observa la práctica lectiva en cada aula. Vemos que se ha conseguido escoger salas y aulas donde las actividades en el preescolar acaban por inducir también en los propios contextos esta supervisión. Hay un rigor técnico. La evaluación se fundamenta en los datos disponibles para cada escuela y para ello hay una asociación con la Dirección General de Estadísticas, que es la que da los datos para que se consigan, antes de las visitas a las escuelas, el basar todos los datos de la escuela, sobre todo a través de un portal Infoescuelas, que está disponible para todos, también en el principio de la transparencia, donde están los datos de las escuelas en los distintos tipos de enseñanza. Y sobre ese principio de transparencia, al final de este proceso se publican los informes de evaluación en la página de la Inspección General y también en otros lugares, el Infoescuelas. Como he dicho hace un rato, todas las evaluaciones internas, todos los ciclos tienen por base un marco de referencia, y este marco de referencia orienta los ámbitos y campos de análisis en la evaluación externa. El propio marco de referencia ha ido evolucionando con el tiempo. En este tercer ciclo tenemos este marco de referencia con 4 ámbitos: autoevaluación, liderazgo y gestión de servicios educativos y resultados. Cada uno de estos ámbitos después tiene campos de análisis en un total de 12 campos. Y cada campo de análisis tiene a su vez una serie de indicadores, haciendo que el marco de referencia sea muy amplio y que orienta en el fondo una visión para cada campo de análisis y esa evaluación de cada uno. En este ciclo de evaluación externa, el ámbito de la autoevaluación en los respectivos campos de análisis es una novedad. Y por lo tanto, se han construido por el trabajo este campo y también los indicadores que le pertenecen a esta autoevaluación de las escuelas, para entender en el fondo cómo la escuela gestiona estos procesos de evaluación interna. La evaluación externa de las escuelas presupone una evaluación de los ámbitos que acabamos de ver. Para cada ámbito se genera unos juicios evaluativos en base a la información recogida, análisis documental, entrevistas. Veremos en breve el proceso. O sea, toda la información recogida y también de los juicios de evaluación que se realizan. Cada ámbito, cada dominio va a tener su evaluación, y la escala que se utiliza es la que está en la diapositiva, que también ha ido cambiando con el tiempo. Es una escala de 5 puntos o 5 descriptores del insuficiente al excelente. Arriba está el excelente y solo voy a leer uno para ver los matices, la diferencia que hay entre los puntos de la evaluación. Me voy a centrar en muy bueno, que tiene un predominio de puntos fuertes en todos los campos de análisis, incluyendo buenas prácticas y resultados notables. Tanto las buenas prácticas como los resultados notables son generalizados. Es decir, hay resultados notables que se encuentran en toda la acción del grupo de escuelas en ese ámbito de acción tan específico. Si vamos a excelente, vemos que no hay, hay diferencias, pero no hay áreas, no hay áreas que carezcan de mejoras significativas, y las prácticas innovadoras y los resultados notables son generalizados y son sostenidos. Es decir, en el nivel excelente ya tenemos la cuestión de la innovación, tenemos la cuestión de que no hay mejoras necesarias en el agrupamiento. Es una escala de evaluación muy exigente, pero que quiere distinguir para cada campo de análisis el estado de la cuestión de la prestación del servicio en las escuelas y otras áreas. Con respecto a la periodicidad de esta evaluación externa de las escuelas, se hace una vez en cada ciclo de evaluación externa, es decir, son varios años para cada ciclo,
y las escuelas son evaluadas una vez. O sea que es posible que pasen muchos años entre una evaluación hecha hace más de 5 años o más de 10 años, dependiendo un poco de cada escuela. Y luego vuelven a ser evaluadas en un ciclo de evaluación diferente. Puede haber una evaluación intermedia, porque en el fondo tendría lugar como implantación de acciones de mejora que se identifican o incluso del propio proceso de innovación. Con respecto al equipo que efectúa la evaluación externa de las escuelas, hemos entendido que se hace por parte de un equipo de inspectores y peritos externos. En este ciclo de evaluación, para las escuelas de gran dimensión, es decir, con un número de alumnos superior a 500, y por norma esta es la realidad, los equipos son constituidos por 2 inspectores y 2 expertos externos, que en el fondo desarrollan todo el proceso de evaluación externa. En las escuelas de pequeña dimensión, y cuando hablamos de pequeña dimensión hablamos del número de alumnos con menos de 500 alumnos, entonces el equipo ya no necesita 4 elementos y solamente habrá un experto externo y un inspector. Así, la constitución del equipo con 2 expertos externos es algo reciente y es una novedad de este último ciclo de evaluación externa. También el hecho de que los equipos pasan a ser la mitad cuando la escuela es de pequeña dimensión también es otra novedad con respecto al ciclo de evaluación externa de las escuelas. Para desarrollar todo este proceso en las escuelas y para que las escuelas se preparen y sepan con qué cuentan cuando son evaluadas, se han creado diversas agendas y hay agendas diferentes de acuerdo con las diferentes tipologías de escuelas. Las agendas en el fondo informan sobre cuál es el proceso de evaluación externa de la escuela, de los momentos en que se celebran las entrevistas. Todo está previsto y las escuelas saben con qué pueden contar cuando van a ser evaluadas externamente. La duración es de 4 días. El orden del día o la agenda está preestablecido y está disponible online para consulta previa. Todas las escuelas saben cuál es su agenda porque están disponibles las distintas tipologías en la página de la Inspección General. Y claro, esta agenda después se contrasta antes de la visita a la escuela. Una novedad es que contemplan tiempos para que el equipo de evaluación externa reúna todo el proceso, es decir, hay que ir constatando las acciones desarrolladas desde el análisis documental, pasando por las entrevistas, todas las informaciones que se recogen, incluso los tiempos de reunión necesarios, es decir, se contemplan estos elementos para que el equipo pueda producir este conocimiento. Y en el fondo fomentar el compartir elementos entre los inspectores y los peritos externos. También en la agenda está prevista la selección de un grupo de interlocutores sobre el terreno, personas entrevistadas por el equipo de evaluación y básicamente es el momento de presentación por parte del director de la escuela o por el jefe de estudios, una síntesis de la evaluación realizada, es decir, hay una reunión final siempre en la que el director puede entender y conocer qué ha sido evaluado y antes de recibir el informe tiene una evaluación preliminar. Aquí, como decía, hay este espacio de reunión para que el equipo de evaluación consiga estar presente a lo largo de todo el proceso. Una de las características más importantes, son todas importantes, pero una de las más importantes de este tercer ciclo de evaluación es la observación de la práctica educativa y lectiva. En los ciclos anteriores no existía. Esto consiste en ir a las aulas o a salas de actividad extraescolar y evaluar la acción lectiva. Esto se hace antes de la visita principal y entre los distintos grupos o años de distintos grupos escolares, en función de las características de cada agrupación de escuelas, se hace una evaluación de los grupos que van a ser estudiados y también las asignaturas que van
a efectuarse las evaluaciones. ¿Qué es lo que se observa? Se observa la interacción pedagógica entre profesores y alumnos, qué competencias se trabajan y este principio de la inclusión de todos los niños y niñas en las aulas. Estas son las grandes áreas de observación de esta práctica lectiva que tienen lugar previamente a la visita a la escuela. Es fundamental porque nos permite entender cómo se desarrolla la prestación de servicios educativos en ese conjunto de grupos o de clases que son estudiados, y esto influye después en la recogida de evidencias y también las entrevistas que se hacen a los alumnos. Es decir, es una fuente de información con base en la observación que es muy rica y permite después triangular con otras fuentes de información que iremos viendo, que se recogerán y que permitirán hacer un juicio de evaluación. Toda esta área de observación de la práctica educativa y lectiva es nueva y se pueden observar hasta 16 grupos. Me confirma aquí, sí, por si me equivocaba yo. Son 16 grupos en los agrupamientos de mayor dimensión. En cuanto a las fases de la evaluación externa, se puede dividir en 3 etapas. Una etapa de preparación del proceso de evaluación en cada escuela, el desarrollo y el informe. En la preparación se envían a la escuela cuestionarios de satisfacción en formato digital, online, que todo el mundo responde. Todos los alumnos son convocados a responder a partir del cuarto curso del primer ciclo. Después todos los alumnos de enseñanza básica y secundaria son convocados para que contesten al cuestionario de satisfacción sobre la comunidad educativa. También se hace un análisis documental con base en las informaciones estadísticas disponibles o puestas a disposición por las entidades de turno y otras informaciones que nos pueda dar la institución, con toda una panoplia de informaciones que también pueden ser enviadas por la escuela para este análisis previo. También se estudia el proyecto educativo, el reglamento interno, plan de innovación, si hubiera. Son elementos que se consideran importantes y los envían al equipo para que se haga este análisis documental que precede a la visita. Y como decía antes, también se planifica y se hace una observación de la práctica educativa y lectiva. En la fase siguiente, en la visita propia a la escuela, que llamamos fase de desarrollo, se empieza a través de una acción de presentación. Esta sesión de presentación es de la responsabilidad del director de la escuela, el realizarla, y aquí se presentan los servicios educativos que se prestan en ese grupo de escuelas. Es una sesión pública en la que el equipo que hace la evaluación externa está presente, también está presente la comunidad educativa y hay un incentivo a que esta sea una actividad participada, es decir, que el director transmita información acerca del proyecto educativo de su escuela y las actividades en curso, pero que también interpele y convoque a otros actores, alumnos, padres, profesores, para que participen en esta presentación del agrupamiento. Después participan varias personas, hay las entrevistas, también entrevistas en grupo, que en el fondo se escogen y se contemplan con un universo muy amplio de interlocutores del ámbito escolar. El informe, más adelante ya hablaremos del informe. Bueno, cuando se habla de entrevistas, el grupo de entrevistados es muy diverso. Tenemos representantes del consejo escolar, alumnos, padres, profesores, hay asistentes operativos, servicios técnico-pedagógicos, por ejemplo, el servicio de orientación de escuelas, técnicos especializados, también los directores de curso, que son las partes fundamentales en la escuela, el equipo de autoevaluación, y sabemos que la importancia de este equipo, porque es uno de los elementos que se analiza en este quinto ciclo de evaluación externa. También las autoridades locales y otros socios locales, porque la escuela no está sola en su acción, y estos socios también son convocados para que colaboren, coordinadores, el director y otros elementos
que la escuela considera importantes también pueden ser convocados para esta entrevista, en el fondo para validar y para dar más datos a lo que son los elementos de evaluación en los distintos dominios de análisis. Así que tras este proceso hacemos la elaboración del informe. Luego, primero hay una versión profesional del informe, un proyecto de informe que se discute en una reunión final con el director y luego, claro, se le envía al director para que se pronuncie sobre lo que consta del informe y que plasma la evaluación externa de su escuela. Así que luego él se manifiesta con relación a eso y puede hacer alguna observación o dar lugar a alguna discusión. Y luego, tras su aprobación, es publicado en el website. Así que el informe va a tener unos juicios de evaluación en cada uno de los dominios de análisis. No se ven todos los indicadores en profundidad porque son muchísimos, pero los juicios de evaluación son el resultado de la selección de los indicadores dentro de cada dominio, los que son más adecuados en cada ámbito, y con la referida evaluación de acuerdo a dicha escala se lo publica en el portal y queda disponible para la escuela u otras instituciones para que puedan ver el resultado de esa evaluación externa. Algo muy importante que se destacan los puntos fuertes, áreas de mejorables y prácticas exitosas. Así que se subraya lo que pueden ser las prácticas que la escuela implemente que hayan sido exitosas, porque la evaluación externa también sirve para compartir buenas prácticas. Como referido es publicado en el portal, queda disponible para todos desde el 2007 que lo hacemos. Así que el IJEC hace otras acciones también publicadas, pero mucho más tarde. Este es el principio de la digitalización y proceso universal, que es fundamental para esta acción. Como he referido en el portal de IJEC, en la navegación, en el menú lateral, podemos ver la evaluación y al pinchar aquí vamos a ver los 3 ciclos de evaluación externa de las escuelas, teniendo en cuenta que el tercero, el que está seleccionado, da acceso a todo lo que he referido aquí, desde el ámbito principios objetivos hasta las agendas de trabajo, que sean disponibles para consulta por parte de todos los que lo deseen, fundamentando el principio de transparencia. En cuanto se refiere a los informes, es la página inicial, y al pinchar en los informes vamos a acceder a una zona, una ventana, que es esta, relatorio, informe, y en este mapa podemos acceder por región a los distintas subregiones del país, y luego al pinchar en cada uno vamos a acceder a las escuelas y a todas las acciones que han hecho. Los informes también se divulgan en el portal del InfoEscuelas, que es la plataforma de datos que he mencionado del Ministerio de Educación, cuya gestión le incumbe a la Dirección de Estadísticas. Aquí tenéis el caso de Lisboa, pero podemos acceder a la información de todo el país, en concreto a los informes de evaluación externa. Claro que a lo largo de los tiempos los desafíos han ido cambiando. Es una práctica sostenible, como habréis comprendido ya. Está en el terreno desde hace varios años, desde 2018, en términos de políticas públicas. Han habido muchas novedades en terreno. Presentaremos algunas que efectivamente son desafíos también, no solo para las escuelas, sino también para la evaluación exterior de las mismas, que tiene que tener esta mirada sobre cómo transforman las políticas públicas y las transforman en acciones pedagógicas. Una de ellas es la escolaridad obligatoria, que es un documento curricular que las escuelas usan para su práctica lectiva y que plasma, concreta los valores y competencias que deben alcanzar todos los alumnos al final de su escolaridad.
obligatorio. Todas las escuelas trabajan en ese sentido, preparando a los alumnos a lo largo de su escolaridad. Es una de las áreas que se evalúa también en la evaluación externa. Luego tenemos los aprendizajes esenciales que constituyen en este momento currículo de cada año de escolaridad, todas las asignaturas. También como un documento curricular fundamental es evaluado, sin olvidar tampoco la Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía, que es transversal a todos los niveles de enseñanza. Se trabaja cada día en el aula, en la clase, y también sobre la forma, el modo en que la escuela se apropia de la estrategia de las orientaciones que implementa cada día, lo que es también un desafío que hay que observar en la evaluación externa. Otro desafío son los planes de innovación. Hay escuelas que adoptan planes de innovación, los cuales resultan del 55, son el decreto 55 que determina la flexibilidad del currículo. Abre un espacio para que las escuelas puedan diseñar sus planes de innovación, y dichos planes determinan en el fondo las respuestas innovadoras que las escuelas pueden dar a las dificultades que pueden encontrarse en cada contexto. No es necesario tener un plan de innovación para ser innovadores. Hay muchas escuelas que sin tener planes de innovación dan respuestas muy innovadoras, y también se tiene en cuenta este hecho en la evaluación externa. Pero los planes de innovación también son una apuesta recomendada por el Ministerio de Educación, y son también fundamentales y son analizadas en las escuelas que los tienen. Otros desafíos tenemos el proyecto Maya Monitoreo y Evaluación Pedagógico. Es un proyecto dedicado a la evaluación. Acompaña a las escuelas en lo que es la mejora de los procesos de evaluación de los alumnos, y en el fondo son las escuelas que se dedican a este proyecto han tenido formación y la están aplicando en esos contextos. Son también escuelas que tendrán dicha información que será analizada por la evaluación externa. El proceso de capacitación digital de docentes, que forma parte del plan de acción para la transición digital, se ha hecho mucha formación en este sentido y está teniendo lugar en las escuelas y en los centros de formación de las asociaciones de escuelas. Es uno de los ámbitos evaluados, así como la educación inclusiva. Como he dicho, la evaluación externa tiene varios indicadores en varias áreas dedicadas a la educación inclusiva. Es una responsabilidad de la Dirección General de Educación en comprender qué respuestas da la escuela a nivel de educación inclusiva. Es un aspecto muy importante en este análisis, en esta evaluación. Y sin olvidar tampoco la reciente acción llamada Plan de Recuperación de los Aprendizajes, que es el Plan 21-23 Escuela, que termina congregando en el fondo y integrando todas estas acciones que he mencionado, muchas otras, que pertenecen al cotidiano de las escuelas, y son acciones que son implementadas desde hace algunos años por parte de las escuelas, unas más de forma más reciente, otras desde hace más tiempo. Y es sobre, en el fondo, estas acciones de las escuelas, impactos del plan, en lo que conforma el desafío de la evaluación externa. Y sobre todo en el ámbito de la escuela 21-23. En el ámbito del trabajo hecho en torno de 8 informes que habían sido considerados excelentes, son muy buenos. Se ha realizado un trabajo para comprender cuáles eran las prácticas de estas escuelas que se hallaban bajo la alzada de esta evaluación excelente, muy bueno. En la categorización que se hizo podemos observar que hay varios temas. Vamos a ver ejemplos concretos de acciones de las escuelas y las áreas identificadas en este caso concreto. Como bueno, muy bueno, tenemos la educación inclusiva, implicación de la comunidad en la escuela, tecnologías digitales, la cultura de la autoevaluación, que es fundamental, como hemos visto, el reconocimiento público de la calidad, y dentro de lo que es la educación inclusiva, otras áreas de destaque. En este ámbito, en lo que se refiere, por ejemplo, en esa diapositiva podemos ver que se ha identificado las escuelas con cuadrillas aisladas excelente o muy bueno, tienen una fuerte componente de educación inclusiva con acciones cotidianas en los distintos ciclos de enseñanza,
que visan apoyar a todos en la mejora del acceso a la escuela, participación y progreso de todos, también el ambiente, el entorno escolar y desafiar los aprendizajes, prácticas desarrolladas por la escuela que permitan que todos tengan el mejor acceso de forma igualitaria a la educación y la diversidad y la facilidad de acceso al currículo. Todo esto son características de estas escuelas que han tenido evaluaciones de excelente y muy bueno. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los agrupamientos que por la diversidad de su población escolar y para promover la inclusión ha diversificado su oferta educativa y ha creado educaciones para eliminar las barreras de acceso al currículo, que es la condición base para la educación inclusiva y por lo tanto en aras a recuperar los aprendizajes al salir de la pandemia y todo el esfuerzo que se ha tenido que hacer. Así que ha sido una de las prácticas identificadas como muy buenas. Tenemos además la participación activa de los alumnos en la vida de la escuela y fuera de la misma. Igualmente la interacción entre la escuela, familia y comunidad. Todas las prácticas que las escuelas desarrollan de implicar a los padres, tanto en el recorrido individual de sus educandos como en la vida de la escuela y los procesos de toma de decisiones, todo eso es muy importante. Y el uso de recursos digitales como constructores de aprendizaje. Así que dichos recursos como apoyo al aprendizaje diario. Y el ejemplo de prácticas es este proyecto Héroes de Sueños. Aquí tenemos el ejemplo de la participación activa de los alumnos en la vida de la escuela y promueve la libre iniciativa, el voluntariado y la calidad de emprendedurismo social de forma integrada con el desarrollo del currículum. Así que tenemos la aplicación de los alumnos de forma activa en el proceso de creación de currículo escolar. Más tres para terminar. Es muy importante también y las escuelas muy buenas en el tema de la autoevaluación tienen una madurez en el proceso de autoevaluación. ¿Qué significa esto? Significa que tienen un equipo que logra mirar a la escuela e identificar los ámbitos en los que el trabajo se desarrolla en pro del éxito escolar con consistencia, recopilar datos que luego son trabajados y orientan las acciones de mejora internas que desarrolla la escuela a lo largo del año. Son escuelas con madurez en este proceso de autoevaluación. También el entorno educativo que promueva un bienestar e integre las diferencias, que considere la diversidad como una oportunidad y no como un problema. Y es fundamental el tema del bienestar, lo ha sido a lo largo de los años, sobre todo después de la pandemia y durante también, y sigue siendo fundamental el que las escuelas lo trabajen a diario. Y también el reconocimiento por parte de la comunidad del servicio prestado por la escuela, cómo los padres perciben este servicio prestado por la escuela. Un ejemplo del tema de la autoevaluación es este excerto que tenemos aquí que refiere la evaluación impactante de varios niveles. Esta escuela define crucigramas, identifica situaciones de riesgo, aplica cuestionarios de satisfacción, elabora manuales de gestión documental. Pueden crear también nuevas asignaturas en la enseñanza básica para promover el pensamiento computacional, la literacia digital. Estas son tan solo algunas de las acciones que promueven estas escuelas y al evaluarse se dan cuenta de si tienen impacto y si logran ajustar su acción para promover más y mejores servicios y de calidad. Así que la evaluación externa de las escuelas a lo largo de los años en esta práctica sostenible y continuada ha permitido que las escuelas se miren a sí mismas de un modo maduro, evalúan sus currículos, su trabajo y permitan repensar todo lo que es su inversión pedagógica y logren mejorar sus procesos de evaluación, en el fondo, de autoevaluación y mejora del sistema educativo. Así que para poder tener una educación de calidad y un servicio disponible para el alumnado y todos los niños, por eso es para lo que contribuye la evaluación externa. Muchas gracias por su atención.
No sé si alguien desea hacer algún comentario o una pregunta. Aún nos quedan unos minutos. Así que si desean hacer alguna pregunta o dudas que deseen ver aclaradas, es el momento de hacerlo. Necesitamos micrófono para los que deseen intervenir. Buenos días. Como curiosidad, ¿nos puedes contar cómo proceden a hacer la observación de cursos de 3, 4, 5 años de edad en los alumnos? O sea, la pregunta es acerca de cómo, cuando van un supervisor en el aula, en el preescolar, ¿cómo se mide el ITC? El ICT. Déjame comprobar con mis compañeros. Gracias. La observación de las aulas, desde preescolar hasta la secundaria, no es una participación activa de inspectores y expertos. No participan, observan las aulas con duración de 45 minutos aproximadamente, con 60, en algunas de las clases duran 60 minutos. Entonces, entran a la clase y observan esas dimensiones: competencia, prácticas inclusivas. No está dedicado a observar y documentar el uso de las tecnologías específicamente, pero si sucede en el proceso y si es una buena práctica el integrar las TICs para mediar y promover el aprendizaje, toman nota de ambas cosas y registran ese uso de la tecnología, porque tenemos el plan de la tecnología digital en curso y es una dimensión de evaluación externa que se observa y se documenta. Pero si es una buena práctica, incluso si en la escuela se puede ver esa práctica, en el primer ciclo de preescolar, en primera escuela primaria, representa la inversión de esa escuela en la transición digital y en el uso de las tecnologías de información y comunicación para promover el aprendizaje. Espero haber respondido a su pregunta.